Buenos días. Yo quiero hacer una salvedad, quiero iniciar esta intervención eh, señalando una frase que escuché hace algún tiempo y que me quedó dando vueltas en la cabeza porque refleja mucho de lo que se ha vivido, de lo que se vivió en ese momento y sus posteriores consecuencias. Dice, esa frase es: hoy parece que no hubiese sido una gran guerra, pero lo sé. Y eso tiene que ver también con las personas. Disculpen si soy un poco autorreferente, pero forma parte de lo que les voy a decir, les voy a narrar. Eh, a mí siempre me atrajo el tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y durante mi permanencia en la universidad hice un trabajo, tenía que ser un grupo de alumnos que se reunieran, pero yo elegí el tema de la Segunda Guerra Mundial y nadie más quiso hacerlo, de modo que lo armé yo solo, que estaba muy orgulloso, estaba realmente muy orgulloso del trabajo que había hecho sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero 40 años después tuve la oportunidad de trabajar, de vivir y trabajar en Moscú y me di cuenta que me faltaba la mitad de la historia, me faltaba lo principal. Me faltaba acerca de los protagonistas. Y también digo que las personas habitualmente tenemos mala memoria, pero la historia no. La historia permanece intacta. Por lo tanto, todos los intentos que se hacen para poder reescribir la historia, eh, fabricar algunos episodios, creo que no es correcto en absoluto. Entrando al tema propiamente tal, eh, creo que la Gran Guerra Patria tiene en forma preponderante el hecho de que lo hizo prácticamente en solitario. Cuando hubo el conflicto en Inglaterra, ellos recibieron eh, apoyo estadounidense, pero los rusos pelearon solos. Y la invasión de Rusia por parte de la maquinaria bélica nazi, que era una de las más potentes que se han conocido hasta ese momento en la historia bélica mundial, fue una invasión en todos los aspectos. ¿Por qué? En primer lugar, fue una invasión por razones económicas. Económicas porque se buscaba apoderarse del petróleo, del gas, del carbón y de muchos otros recursos que tenía y aún tiene la entonces Unión Soviética, hoy la Federación de Rusia. También tenía una, un objetivo de tipo territorial, porque se buscaba crear dentro de la Unión Soviética una zona de colonización árida. Y tercero, porque más que una guerra convencional, esta fue una guerra de exterminio, porque cuando las tropas ingresaron a territorio de la Unión Soviética, junto a ello partieron unas brigadas que eran brigadas de seguridad o del Estado de seguridad. Y ellos tenían como objetivo, junto con las tropas, de ir detectando los lugares donde existían judíos, donde existían comunistas o algunas personas que ellos consideraban lisa y llanamente como seres infrahumanos. No tenían ninguna condición de ser humanos, por lo tanto, había que eliminarlos. Dicho aún nos parece una locura. De hecho, fue una locura. Y los Einsatzgruppen, que eran estas brigadas de exterminio, comenzaron a tomar familias enteras. Y ahí cayeron mujeres, niños, hombres, ancianos, todos. Si tenían algún tipo de connotación política, es decir, adherentes al Partido Comunista, eran eliminados automáticamente. Pero hay un tema también que creo que queda un poco en el olvido y se menciona muy poco o casi no se menciona. El ejército de nazi llegó a 80 kilómetros de Moscú, a 80 kilómetros. Si lo ponemos
en las distancias de acá de Chile, podríamos decir que si Moscú fuera Santiago, los alemanes llegaron a Casablanca. Es decir, estaban tan cerca que los jerarcas alemanes que dirigían el proceso de la guerra decían que con sus binoculares ellos podían observar las cúpulas doradas de los templos de Moscú. Pero, ¿dónde está el, el hecho de que se debería recordar el rol, el papel que tuvo el Ejército Rojo en este conflicto? Si los alemanes llegaron a 80 kilómetros de Moscú, hay que considerar que 4 años después, en mayo de 1945, el Ejército Rojo entró a Berlín y fue el Ejército Rojo el que ocupó el Reichstag, que era el cuartel general de Adolf Hitler, que era el lugar donde se habían creado todas estas ideologías siniestras, y fue también el Ejército Rojo el que hizo la bandera, digamos, valga la redundancia, la bandera roja en lo alto de ese edificio. Para que transcurriera todo ese tiempo, todos esos acontecimientos, murieron 27 millones de ciudadanos soviéticos. 27 millones. Entonces, con el pasar de los años, de los tiempos, de los acontecimientos que van ocurriendo, algunas veces la historia se va haciendo borrosa, como que se tiende a desaparecer o no tiene realmente la connotación que tuvo en aquellos tiempos. Me recuerdo que cuando yo era muy niño, hace muchos años, para nosotros era obligación en el colegio recordar el combate naval de Iquique del 21 de mayo. Y teníamos que hacer composiciones, dibujos, etc. Hoy es una fecha que pasa casi inadvertida. Y solamente algunos historiadores de pronto se recuerdan a Arturo Prat y sus hombres como los grandes héroes. Pero ocurre que en Rusia, cuando se refiere a la Gran Guerra Patria, eso no sucede. Me tocó verlo a mí personalmente. Tuve ese privilegio. Porque en la Federación de Rusia, el 9 de mayo, que recuerda el fin de la Gran Guerra Patria, se recuerda con mucho espíritu, con mucho amor, con mucho respeto. Y vi también cómo el día 9 de mayo llegan hombres muy ancianos con su pecho cubierto de medallas y condecoraciones, llevando de la mano a un niño pequeño, y juntos depositan una flor en la llama que recuerda al soldado desconocido, la llama eterna. Y allí el anciano habla al niño y le cuenta cuál fue su papel, qué hizo él durante la Gran Guerra Patria. Y luego también a muchos jóvenes, 18, 20 años, que también recuerdan, ellos tienen ese orgullo, por lo que hicieron sus antepasados. Pero también puedo decir que, volviendo al tema central de los 80 años, vi en la televisión, por cable, obviamente, una ceremonia que esta semana, eh, realizó el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Y él participó en una ceremonia con mucho recogimiento, Fue poniendo una flor en cada una de los monolitos que recuerdan cada una de esas batallas, porque hubo grandes batallas, unas son gigantescas. Por ejemplo, la batalla de Stalingrado. Una vez escuché que una persona le decía a otra: di que estuviste en Stalingrado y eso será suficiente, porque fue el combate más prolongado y el más sangriento de que tenga recuerdo la historia moderna. Fue tremendo. También está el tema de la gran confrontación de equipos blindados en Kursk. Fue una cosa que luego
varias semanas. Entonces, me refiero, el 22 de agosto me refería al presidente Vladimir Putin, que dijo que los nazis no solo querían apoderarse del país, sino también exterminar y esclavizar a los pueblos de la Unión Soviética. Y agregó, la historia no conoció un genocidio tan cruel. Es imposible olvidar esto. Porque los planes, por ejemplo, yo tengo notado preciso las cifras, los planes de la maquinaria bélica nazi fue tremendo, porque querían, por ejemplo, eliminar a una parte importante de polacos, que citados en la población, datos demográficos de esa fecha, eran más o menos 20 millones de personas, y querían eliminar también el 75% de los habitantes de Rusia y de Bielorrusia. Era una enfermedad, era una cosa que querían liquidar. Lo único que querían era eso. Entonces, aquí voy, que estas cosas de pronto han quedado en Occidente. Tenemos una visión diferente. Claro, es por la cercanía que tenemos de los Estados Unidos, de la industria cinematográfica estadounidense, que es muy poderosa y que constantemente nos está llegando material, es cuestión de ver los títulos constantemente, que tenemos una visión muy sesgada acerca de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, considerando que Estados Unidos ingresó al conflicto mucho tiempo después de que se hubiese iniciado la guerra previamente tal. Estados Unidos ingresó a la guerra cuando se produjo el ataque a Pearl Harbor. Entonces, ¿por qué realmente guerra? ¿Por qué en Chile o en América Latina no se conoce? Por ejemplo, si yo digo, hace algún tiempo, le digo a alguien, ¿a qué distancia llegaron los alemanes de Moscú? No tengo idea. Los alemanes no lograron entrar a Moscú, pero fue ese ejército rojo el que se reorganizó de tal forma que incluso mujeres que estuvieron codo a codo con los hombres pudieron construir barricadas y fosas alrededor de la ciudad de Moscú para impedir el avance de la maquinaria bélica nazi, que era extraordinariamente potente. Sin embargo, fue ese mismo ejército, el ejército rojo, al mando que yo personalmente considero que fue una estratega fabuloso, como el mariscal Zhukov, el que fue conquistando terreno, hasta que llegaron a Moscú, perdón, a Berlín. Pero miren lo que estoy diciendo. Los alemanes llegaron a 80 kilómetros de Moscú. Los rusos llegaron a Berlín. Se podría decir que habría sido un combate absolutamente, cuando llegaron los alemanes a Moscú, ya era una guerra perdida. No fue así. Volvieron a retomar, avanzaron. Claro, costó 27 millones de vidas, pero realmente lograron deponer al ejército alemán y lograron la rendición incondicional, que fue firmada pocos días antes del 9 de mayo de 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial. Hay elementos, hay episodios que tampoco se cuentan. Hace algún tiempo vi una serie de televisión donde salían, aparecían soldados estadounidenses liderando un campo de prisioneros. Pero el principal campo de prisioneros de exterminio, el campo de concentración de Auschwitz, fue liberado por el Ejército Rojo y ocurrió a las 3 de la tarde del 27 de enero de 1945. Y también veía un video de uno de esos soldados que recordaba lo que había ocurrido en ese tiempo. Y decía, nosotros no sabíamos qué es lo que era. Pensamos que eran instalaciones secretas del ejército nazi. Pero cuando fueron entrando y se apoderaron de eso, quedaron anonadados. Había cadáveres carbonizados, otros que estaban amontonados. Entonces, eso fue lo que también instó a que la guerra fuera con más corazón por parte de los rusos. Pero esa disposición a poder entrar en combate se dio en todo momento. Porque incluso muchos jóvenes
falsificaron su edad para poder ir al frente de combate. Hubo muchos episodios, y creo que deberíamos pensar un poco acerca de cómo dar a conocer estas historias, porque estas historias no se deben olvidar. Valga el dicho que se lleva hace algún tiempo, que los países que eh, que no reconocen su historia están condenados a repetir los mismos errores de ayer. Eso quería decir. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Y ahora, muchas gracias a todos. Y me gustaría ahora, puede ser, invitar a una conversación, puede ser, alguien tiene preguntas. Y... Sí, yo tengo. Sí, muchas gracias a todos. Muy interesante sus discursos. Marcos, es tan emocionante. Muchas gracias, Marcos. Mira, hablando de raíces de este conflicto, Alejandro mencionó y también Cristian ha mencionado un pacto Molotov-Ribbentrop. Y mira, me interesa su opinión sobre este pacto. Digamos, en los años 30, en Europa apareció Hitler como un peligro, como un amenaza grande, ¿sí? Y lógico que todos los países europeos, digamos, líderes europeos, estaban buscando oportunidad, no controlar, pero en alguna manera configurar las relaciones con esta amenaza para prevenir su invasión. Uh, por ejemplo, en un discurso histórico en Rusia, ahora existe una opinión que el pacto Molotov-Ribbentrop fue un intento de Stalin, si no prevenir, pero por lo menos ganar un poquito más tiempo para la Unión Soviética, para quedarse más preparado para la invasión que parecía que ellos sabían que van a tener esta invasión. Y el pacto de Molotov-Ribbentrop fue un intento para salvar o ganar un poquito más tiempo para la Unión Soviética. ¿Cómo piensan ustedes? Mira, por ejemplo, en comparación con Tratado de München, cuando Inglaterra y Francia también estaban buscando alguna manera tener un tratado con Hitler. Bien, si me lo admiten, yo voy a contestar y voy a hacer algunas cuantas consideraciones. Hay que entender lo que significó la Primera Guerra Mundial. Casi toda la gente que estuvo en la Segunda lo padeció, y la Primera Guerra Mundial fue un dislocamiento absoluto. Los soldados, su valor no tenía punto de forzar la acción frente a las ametralladoras, a los gases venenoso, a la muerte que llegaba en las trincheras, sobre todo en el frente de Occidente. De modo que la guerra fue una experiencia devastadora para toda esa generación y para gente como Chamberlain, que lo que más querían era no volver a una nueva guerra. Uno los puede calificar de pusilánimes, de cobarde, siendo que los únicos que se opusieron fueron Churchill, que estaba castigado en ese momento, y curiosamente Mussolini, el único que ofreció, digamos, tropas para impedir la anexión de Austria.
Yo lo ejemplifico y aquí se va a ir entendiendo en el caso mismo de Churchill. Churchill fue Lord, el primer Lord del Almirantazgo. Se le ocurrió la fatídica idea de la invasión con los cuerpos australianos y neozelandeses de la invasión a Turquía. Todo eso fue una masacre inmensa, inmensa. Y además absolutamente inútil, de jóvenes. Hay una película de Mel Gibson, la primera gran película de él, que se llama Gallipoli, que es una película de cinearte y antimilitarista además, que es muy curiosa. Fue tanto la pérdida de hombres que Churchill perdió la confianza, dejó el rango de ser el primer Lord del Almirantazgo y se fue al frente del Marne, a donde los oficiales que estaban destinados ahí morían más o menos entre los 4 y los 5 meses. Y a Churchill nunca le pasó nada. Durante muchísimos años, y cuando vino la ola de entusiasmo como por la Liga de las Naciones, Churchill estaba desacreditado. Nadie quería volver a saber de una como nueva guerra en sí. Entonces, el único que hablaba de contener dentro de Reino Unido a Alemania era justamente Churchill. Cuando se nombra primer ministro, hay una verdadera como una especie de por qué este hombre que mandó a morir a tanta gente joven vuelve ahora a decirnos que hay que ir a la guerra. Segunda gran consideración. Si la política fuera hecha como por ángeles, entonces los jefes de gobierno serían grandes hombres, santos, puros. Pero la política no es eso. De modo que las firmas de esto no quiere decir ni en un caso ni en el otro que se adscribían algún género de simpatía. Simplemente eran lo que son todos estos, digamos que documentos, instrumentos de una expresión de una época. Chamberlain fue a Múnich pensando que había hecho la gran maniobra para no meterse en otra guerra. Y seguramente el líder soviético pensó que ante esa debilidad él no podía tampoco hacer demasiado más. Hay que recordar que los tiempos también se modificaron. Mussolini, de haber sido un adversario que temía a los alemanes, pasó a ser lo inverso, su aliado. Hay que recordar que el mariscal Erwin Rommel tenía sus primeras condecoraciones por haber luchado contra los italianos en la Primera Guerra Mundial. Eso. Gracias. Alejandro, Nicolás. Sí, yo estoy de acuerdo con Cristian. En general hay un temor a tener una nueva guerra mundial. La política de apaciguamiento contra Hitler la ensayan varios países. El caso de Inglaterra es paradigmático y en ese sentido yo enfatizaría un segundo punto que no nombró Cristian, que cuando Churchill dice os dieron a elegir el deshonor y la guerra, elegiste el deshonor, también tendrás la guerra, había que ver un poco debajo del agua que la política armamentista de Hitler efectivamente iba dirigida a causar esta guerra. Lo segundo es que en ese minuto Stalin actúa de manera pragmática, en un doble sentido. Por un lado, para evitar la guerra con
Hitler, y por otro lado por lo que significa la conquista del este de Polonia, que era un tema que a él le tenía desde hace tiempo dando vueltas en la cabeza, al menos desde 1920. Entonces yo creo que se juntan esas cosas, y en esto las alianzas políticas, las alianzas militares y las alianzas internacionales tienen algo de pragmatismo, porque si en un minuto Churchill lucha contra Alemania por ser un país totalitario, en la década exactamente anterior las mayores críticas de Churchill habían sido contra el comunismo soviético. Eso lo supera desde el 41 al 45, cuando la Unión Soviética es su aliada, y lo vuelve a tener en mente el 46 en su famoso discurso de la cortina de hierro en marzo de ese año. Entonces, esto es un mundo que se está recomponiendo, está dentro de la lógica de las disputas de poder. El sistema todavía no muestra todas sus dimensiones, y eso va a estallar precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Mira, otra cosa. Marcos Borkowski mencionó 27 millones de muertos. Y le digo francamente que te parece, en Rusia ahora existe diferentes estimaciones de número de muertos durante la Gran Guerra Patria, y la mayoría de los historiadores dicen que este número es alrededor de 42 millones. Si hablamos no solamente de Perdimos a Ekaterina. Pienso que tiene problemas con video. Esperamos de vuelta. En todo caso, es súper interesante la discusión. Bueno, en todo caso, retomando lo que dijo Cristian y Alejandro, pienso que aquí hubo algunos protagonistas que pasaron a la historia, cada uno en su rol. Está el caso de Chamberlain, Paraguay incluido, que se entrevistó en varias oportunidades con el alto mando, y llegó a Londres con un papel en la mano diciendo: aquí está la paz de Europa. O sea, en un comienzo existía el derecho a creer que no iba a haber una nueva guerra. Estaban frescos los recuerdos de la Primera Guerra Mundial, y no se quería que Europa estuviera nuevamente en un conflicto armado de esa naturaleza. De tal forma que yo creo que, desde ese punto de vista, yo creo que Stalin confió en la buena fe de los alemanes para no ingresar en un conflicto armado de las características que se tuvo. Entonces, cualquiera que tuviera digamos en chileno, cualquier cachito de posibilidad que hubiese para impedir la guerra, lo iban a hacer. Pero las cosas que no se dieron, y tras las conversaciones que tuvo von Ribbentrop con Stalin y el pacto con Molotov, pensaron que realmente no iba a haber guerra. Es más, recordemos que cuando se produjo la invasión física del territorio soviético por parte de la maquinaria bélica nazi, Stalin le costó un poco reaccionar, porque no pensaba que había sido.
Bueno, ustedes pueden decir cómo es posible que alguien no sepa que sus fronteras estaban siendo violadas, pero tenemos que ponernos también, mirarlos desde el punto de vista geográfico. La Unión Soviética era un territorio enorme. Es más, actualmente la Federación de Rusia sigue siendo el país más extenso del mundo. Entonces, faltaba comunicación de ese tiempo para poder determinar que las fronteras habían sido violadas, porque se le avisó. Pero todo el mundo pensaba que no era posible que después de la Grande Guerra, como se llamaba, pudiesen haber estado nuevamente a punto de iniciar un nuevo conflicto bélico. Se agotaron todas las instancias, pero indudablemente que si posteriormente la historia nos ha relatado cómo se dieron los acontecimientos antes de que se firmaran los pactos de no agresión, Hitler ya tenía planificado la invasión de territorio soviético, y como dije yo, con 3 puntos diferentes: el económico, el territorial y el de exterminio. Entonces, yo creo que se pecó un poco de confianza, de confiar en la buena disposición de la Alemania nazi para no entrar en un conflicto. Pero no ocurrió, no ocurrió. Y la historia nos está mostrando que las grandes ideas o los intentos pacíficos para mantener la paz a veces nos dan los resultados. Sí, yo quería agregar algo a un marco justamente. Hoy día hay una biografía nueva de Hitler que está circulando y que se une a un trabajo anterior. Esta biografía, que es algo de Hitler y USA, digamos, habla de que Hitler pensaba que a largo plazo solo iban a quedar en pie, digamos, a Alemania y el país norteamericano, y que contra él se iba a dirigir la maquinaria de guerra alemana. ¿Qué es lo que ocurre? Durante la Primera Gran Guerra, la existencia de 2 frentes impidió siempre que Alemania pudiera alcanzar su óptimo, digamos, estratégico, porque ninguna de ambas situaciones tampoco accedió ni a los recursos ni a la alianza con el Reino Unido. De modo que Hitler ahí desmonta lo que él tenía como un pensamiento de un Reich de 1000 años. No era algo de 4 ni de 5 años, eso, nada más. Y yo quisiera agregar otro punto más con respecto a de que la Unión Soviética había intentado firmar acuerdos con Occidente, pero habían fracasado. O sea, cuando en 1935 fue el 7º Congreso de la Comintern, el Internacional Comunista, se había promovido la idea de los frentes populares pensando en una Francia frente populista que fuera aliado de la Unión Soviética para contener, para entre los dos aislar a la Alemania nazi. Pero después esa misma Francia, Frente Populista, con Daladier a la cabeza, fue uno de los firmantes del pacto de Múnich, y que habían fracasado los intentos de negociar un acuerdo antinazi con Inglaterra. La Unión Soviética tenía que hacer algo. O sea, Alemania Hitler nunca había ocultado sus intenciones adversa a la Unión Soviética y antimarxista completamente, nunca había ocultado. De hecho, cuando se empezó a configurar
la alianza conocida como el Eje se llamó abiertamente Pacto Anti-Cominter, o sea, estaba dirigido como un pacto anticomunista, entonces Stalin no podía obviar eso tampoco. Eso quería agregar. Yo creo que hoy era un buena reunión, era un gran placer conocer y ver a todos en nuestra conferencia. Yo creo que es solo el inicio, porque nos gustaría ver a ustedes de nuevo a nuestras reuniones como esta. Y muchísimas gracias para participar.